Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Es mi oración en esta noche que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai, Yahshua Mashiach, Señor nuestro. En esta noche, una vez más, les damos la bienvenida a este su programa, una palabra viva y eficaz aquí de la ciudad de Scarborough, en Toronto, Ontario, donde estaremos meditando acerca de la palabra del Señor, como hemos venido hablando en todos estos días, que estamos hablando de una palabra profética. Es la palabra de que el Señor, gloria a Dios, que el Señor que nos da a través de el mensaje, gloria a Dios, a través del mensaje de su palabra. Y en esta noche vamos a seguir entonces meditando allí en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 4. Estamos haciendo una meditación de acuerdo a lo que dice el libro de Zacarías. Llamamos a esta meditación una palabra profética. Pero antes de comenzar, recordando lo que dice Josué 1:8 en el Señor cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vamos a recordar también lo que dice la palabra del Señor allí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21, que podríamos decir es nuestro texto clave en este estudio de la palabra. Dice el apóstol Pedro allí en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19 al 21, de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que dice es que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Santa Biblia, el Tanakh y el Brit Hadashah, Antiguo y Nuevo Testamento. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Recuerda bien que el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Nosotros no podemos interpretar la palabra de Dios como a nosotros nos parece, sino de acuerdo a aquel que la inspiró. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos da la interpretación de la Escritura. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, dijo en algún lugar que el Consolador, el cual el Padre enviaría en su nombre, Él nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, había dicho. ¿Cómo nos las enseñará? A través de la palabra. ¿Cómo nos la recordará? A través de la palabra. La palabra que tú medites de día y de noche, la palabra que tú escudriñas, la palabra que tú lees. En el momento que tú la necesites, el Señor te la traerá a la memoria, te la recordará, te refrescará su palabra
y esa palabra es la que te dará a ti vida. Una iglesia sin el conocimiento de la palabra de Dios, una congregación sin el conocimiento de la palabra de Dios, es una congregación muerta. Así digan que creen en el Señor Jesucristo, así lo confiesen como su único y suficiente Salvador. Si no conocen la palabra, están muertos, porque no conocen la voluntad de Adonai Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, el Señor Jesús, cuando oró por sus discípulos y cuando oró por ti, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por lo tanto, vamos a estar entonces entrando en esta noche en este estudio, en esta meditación de la palabra del Señor, y vamos a seguir mirando lo que la palabra del Señor nos dice allí acerca de la palabra. Nosotros estuvimos viendo un poco atrás que el Señor nos habló acerca de que fluye a través del candelabro de oro. Nosotros miramos que fluía a través del candelabro de oro. El candelabro de oro que nosotros hablamos, que fue hecho de una sola pieza martillo, dijimos que habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, la humanidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y también decimos que lo que fluye a través del candelabro, a través de nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. Y vimos lo que el Señor dice allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículos 37 y 39. Si quieres leerlo, después lo puedes leer. Él dice que el que cree en él, en Yahshua, en Jesucristo, como dice la Escritura, no como lo dice el predicador, ni el pastor, ni quien como se llame, sino como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Ahora hoy vamos a hablar acerca de lo que tipifica, vamos a ir mirando qué tipifica el gran monte. Recuerda que estamos meditando en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 4, y estamos viendo lo que dice Zacarías, capítulo 4, versículo 7 del libro del profeta Zacarías. Dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Aquí el Señor le dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú? Hay un monte del que está hablando, y está hablando de un hombre llamado Zorobabel. Zorobabel era un descendiente del rey David, de los cuales muchas personas creían que iba a venir a ser el rey de Israel en el tiempo de la deportación, de cuando regresaran de la deportación de Babilonia. Después de los 70 años en que el Señor sentenció a Israel a estar cautiva en Babilonia, cuando vino Ciro y Darío, rey de Media y de Persia, y ellos, Ciro da una orden para que el remanente regrese a Jerusalén, la levante el templo, y allí está Zorobabel. Entonces el Señor dice: ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Zorobabel, al igual que el sacerdote Josué, son personas, son simbólicos, son personas proféticas que están mostrándonos a nosotros a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. El Señor vino a darnos a nosotros libertad. El Señor vino a darnos a nosotros salvación. El Señor vino a darnos a nosotros sanidad y vida eterna. Ahora también vamos a hablar de lo que significa el gran monte. El gran monte tiene dos tipificaciones. Tipifica dos cosas. Número uno, tipifica a los enemigos del pueblo santo. Quiero decirte que el pueblo de Dios, sea llamado el pueblo de Israel, o sea llamado la iglesia comprada a precio de sangre en la cruz del Gólgota, tiene un enemigo.
tiene enemigos que le persiguen. Ahora bien, nuestros enemigos no son las personas de carne y hueso. Nuestros enemigos no son nuestros vecinos. Nuestros enemigos no son nuestros parientes ni nuestros de la gente que nos rodea, sean buenos o sean malos. No, nuestro enemigo es mayor, es un enemigo espiritual, no es un enemigo físico, es un enemigo espiritual que utiliza a las personas que están bajo la esclavitud de Satanás para atacarnos a nosotros. Satanás siempre ha querido destruir al pueblo de Israel y a la iglesia, a la congregación de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, comprada a precio de sangre. En los dos pueblos, tanto Israel como la iglesia, han sido perseguidos desde siglos atrás, desde el comienzo que empezaron a existir, desde el momento de la promesa. Satanás ha perseguido al pueblo de Israel y ha perseguido a la iglesia. Los dos testigos son dos testigos del Señor, tanto Israel como la iglesia testifican acerca de Yahweh, acerca de Jehová, acerca del Elohim, creador del cielo y de la tierra. Nosotros estamos testificando del mismo Dios, del único y soberano Dios. Y Satanás ha procurado taparnos la boca. Nosotros tenemos enemigos. Entonces, número uno, el gran monte tipifica los enemigos del pueblo santo. Mira lo que dice allí en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías dice de la siguiente manera: cuando yo, Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Aquí el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, que había estado 70 años en la deportación de Babilonia, Ciro les permite regresar a Jerusalén para levantar la ciudad de sus padres. Y cuando ellos están levantando la ciudad de sus padres, Jerusalén, la indivisible y eterna capital de Israel, vienen los enemigos de Israel y le dicen: ¿qué hacen estos débiles judíos? Un hombre llamado Sanbalat, un árabe, le dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? Levantarán el muro, levantarán el templo, volverán a ofrecer sacrificios, lo harán en un día. Y ellos son los que vienen persiguiendo. Satanás, a través del pueblo árabe, ha perseguido al pueblo de Israel. Ha querido callarlo. Hoy por hoy, Jerusalén ha sido nombrada capital de Israel. Ha sido nombrada porque ha sido no porque la hayan nombrado en la capital, no porque haya venido un presidente y haya dicho: nosotros reconocemos a Jerusalén como la capital de Israel. Jerusalén es capital de Israel. No, Jerusalén es capital de Israel porque Dios prometió que Jerusalén sería la capital de Israel. Jerusalén es la ciudad del gran Dios, la capital, la ciudad del gran rey. Allí, esta es la ciudad y la cual, cuando nosotros, el pueblo de Israel está levantando, el enemigo se levanta contra el pueblo de Israel para destruirla. Pero nosotros, como iglesia comprada por la sangre del Cordero de Dios, también estamos levantando la nueva Jerusalén. Si tú no lo sabes, esta Jerusalén física, esta Jerusalén que está en Israel, esta Jerusalén es simplemente un tipo de la nueva Jerusalén, la que ha de venir. Jerusalén significa ciudad de paz. Esa es la ciudad que vendrá, que nosotros estamos construyendo. La construimos todos los que hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, sean judíos o sean gentiles. De esta manera,
como nosotros construimos, cómo construyo yo la ciudad de Jerusalén, cómo construyo la nueva Jerusalén, cómo construimos la ciudad santa, la Jerusalén espiritual, a través del mensaje, a través de la predicación del mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y Satanás, mi amado hermano, no quiere que nosotros prediquemos el mensaje del evangelio. Satanás se levanta contra la iglesia, quiere callarla, la ha perseguido allí en los pueblos árabes, la ha perseguido a través del islamismo, la ha perseguido a través del comunismo, y en los pueblos occidentales, los pueblos libres, los pueblos democráticos, también nos está persiguiendo y nos está diciendo, ustedes no pueden hablar el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no pueden proclamar este mensaje porque es un mensaje de odio, es un mensaje que hace acepción de personas. Cuando nosotros estamos diciéndole a la gente, arrepentidos y convertidos y volveos al Señor, y la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Es necesario que la iglesia predique el mensaje del evangelio. Es necesario que la iglesia le llame pecado a lo que es pecado. Nosotros no podemos callar. No podemos decirle, está bien, a ustedes les gusta así, está bien. Está bien. Yo respeto, tenemos que respetar a nuestros, a las personas que nos rodean, respetar lo que son, respetar cómo ellos actúan, pero no podemos compartir. Yo respeto, pero no comparto. Respeto a las personas que están, que han torcido su camino y que ahora están, se sienten en un cuerpo extraño, en un cuerpo ajeno, y yo les respeto, pero no les comparto. No comparto su actitud, les comparto el mensaje de la palabra, les comparto y les digo, mire, el Señor les ama. El Señor quiere que dejes tu mal proceder y vuelvas tus ojos hacia Dios, y Dios va a cambiar tu vida. Aquellas personas que están en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en la idolatría. Pero Satanás no quiere que nosotros hablemos. Satanás no quiere dejar que la iglesia predique el mensaje del evangelio. Pero la palabra dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, Satanás, para perseguir al pueblo de Dios, para perseguir al pueblo santo? Tú ya caíste. El Señor Jesús dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y así como ha caído, nosotros nos hemos levantado, y aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón. Aunque contra nosotros ante guerra, nosotros estaremos confiados. Tanto el pueblo de Israel como la iglesia santa de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. El otro tipo o la otra parte que tipifica el gran monte son nuestros problemas y las adversidades. Los problemas y las adversidades, todo está allí agarrado, el enemigo está allí involucrado, pero también entonces vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor acerca de los problemas. El Señor dice en alguna parte allí en el Evangelio de Juan, si no estoy mal, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor dice, mire, estas cosas yo les he hablado. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas nos habló el Señor? El Señor nos ha hablado su palabra. El Señor ha predicado su mensaje. El Señor ha dicho, mire, en el mundo tendrán ustedes aflicción, pero confíen, yo, dice el Señor, he vencido al mundo. Por lo tanto, pueden venir problemas, pueden venir pruebas, pueden venir adversidades, el enemigo nos puede atacar, el enemigo nos puede zarandear, pueden venir cualquier tipo de problemas
que nosotros podemos decir confiadamente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No las entendemos, pero comprendemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida cuando permite que Satanás nos ataque y Satanás nos ponga a prueba. Porque no es el Señor quien tenta, no es el Señor que nos prueba, sino que es Satanás que le pide al Señor permiso para tentarnos a nosotros y el Señor le ha dado ese permiso. Pero nosotros podemos decir, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que junto con la tentación nos dará la salida para que podamos resistir. Por lo tanto, mi amado hermano, hay un monte allí, hay un monte delante de nosotros, hay un enemigo, hay adversidades, hay problemas, hay pruebas, pero en el nombre de Jesús de Nazaret nosotros lo derribaremos. El Señor dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte, quítate de aquí y échate al mar. Ahora seguimos hablando, viendo lo que la palabra dice. El punto número 4 es el cumplimiento cercano de la profecía. Algo importante que nosotros debemos entender es que cuando el profeta venía de parte de Dios a compartir el mensaje de la palabra, a traer la palabra de Dios, a traer el mensaje, el profeta es el que te dice los acontecimientos futuros, lo que va a suceder en un futuro cercano y también en un futuro lejano. Pero para que nosotros pudiéramos entender, o para que el pueblo de Israel pudiera entender que el profeta realmente venía de parte de Dios, lo que este profeta profetizaba tenía que tener un cumplimiento cercano. Tenía que cumplirse lo que esta persona decía. Dios da profecía para un cumplimiento cercano y Dios da profecía para un cumplimiento lejano. Todo lo que el Señor le ha mostrado a Zacarías tiene que ver con la venida del Mesías. Es profecía mesiánica, es profecía acerca de la venida del Mesías, pero también tenía que haber un cumplimiento cercano, porque si no había cumplimiento cercano de la profecía, el tal no era profeta de Dios. Dios no lo había mandado y había hablado de su propio corazón. Lo que se inventaba en su corazón, lo que le hacía creer a la gente que venía de Dios, para que la gente lo adorara, para que la gente lo alabara, para que la gente lo levantara, como muchos vienen hoy por hoy a decir que son profetas y entonces están esperando que la gente los mire, que la gente los admire, que la gente los adore, que la gente los proclame, pero nosotros, los verdaderos discípulos de Cristo, los verdaderos discípulos de Hamashiach, no proclamamos a un profeta. Nosotros proclamamos a Cristo resucitado y a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. A Él es el que proclamamos, no proclamamos profetas, no proclamamos apóstoles, no proclamamos evangelistas, no proclamamos pastores, proclamamos a Cristo, a Él lo predicamos y ese debe ser el centro del mensaje de un verdadero cristiano. Aquel que se llama cristiano, que dice que alaba al Señor, que ama al Señor, pero se la pasa hablando más de su pastor o del supuesto apóstol que de Cristo mismo, el tal no es un siervo de Dios. Nosotros no venimos a hablar de profetas, nosotros no venimos a hablar de apóstoles, ni venimos a hablar de pastores, venimos a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese será el centro de nuestra predicación, porque nosotros no venimos a agradar a los hombres, sino a agradar a Dios y a decirle a los hombres, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora bien, estamos hablando que el cumplimiento
la profecía tenía que tener un cumplimiento cercano. Dice allí, capítulo 4, versículo 8 de Zacarías de la siguiente manera. Vino palabra de Yahweh a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros. Esta era una de las profecías. Dice el Señor a través de Zacarías, le dice, mire, la profecía es esta. Ya le había dicho a Josué y a Josadac que eran varones simbólicos. Ahora dice, mira, la profecía es esta. En las manos de Zorobabel echarán el cimiento de mi casa. Será a través de Zorobabel que yo empezaré a levantar el templo físico en Jerusalén. Una vez más, se levantará. Yo lo he dicho y esto se cumplirá. Ahí estaba mostrando Dios que Zacarías era su profeta. Zacarías no estaba hablando de él. Zacarías no estaba hablando de Zorobabel. Zacarías no estaba hablando de Josué. Zacarías estaba hablando de Yahweh Sabaoth, de Jehová de los ejércitos. Su predicación era, esto ha dicho Yahweh Sabaoth. Esto ha dicho Jehová de los ejércitos. Él es quien habla y a él es a quien tenéis que oír. Las manos de Zorobabel serán las que echen el cimiento. Ahí lo está diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerán que Yahweh Sabaoth me envió a vosotros. Lo que dice luego más adelante el libro de Esdras, o más atrás en la parte del libro de Esdras dice, en el año segundo de su venida a la casa de Elohim en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, aquel del cual Zacarías había profetizado. Comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadá, y sus otros hermanos, los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Yahweh. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadá, y comenzaron a reedificar la casa de Elohim que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Elohim que les ayudaban. Libro de Esdras, capítulo 3, versículo 8 y capítulo 5, versículo 2. Allí se estaba cumpliendo la profecía dada por Zacarías de que Zorobabel levantaría, echaría el cimiento y levantaría la casa de Dios y él la terminaría. De tal manera que esa profecía que el Señor da a través de Zacarías se cumple. El Señor ya había empezado a dar profecía lejana. Había empezado a hablar a través de Zacarías de un cumplimiento que vendría años más tarde, cuando viniera el Mesías. Y el Señor le dijo allí a Josué y a los que con él estaban que eran varones simbólicos, eran varones proféticos. Pero luego viene el Señor y da una profecía para un cumplimiento cercano, para que aquellos que habían escuchado la profecía pudieran entender que era profecía que venía de parte de Yahweh. Entonces, de esta manera, nosotros podemos entender que la profecía, que cuando el profeta hablaba, tenía que su profecía tener dos cumplimientos. Número uno, cumplimiento cercano.
si no había cumplimiento cercano en la profecía, por más de que diera una profecía de cumplimiento lejano, no era profeta de Dios. Tenía que cumplirse para poder el pueblo entender que quien estaba hablando era el Señor a través de sus profetas. Hoy por hoy, mi amado hermano, mi amada hermana, hay muchas personas que se levantan y se llaman profetas y hablan y dicen que Dios habló. Y el Señor les dice, ¿sabe qué? A estos profetas que andan por ahí profetizando, yo no los envié. Dicen, soñé, Dios me dio visión, Dios me llevó, Dios me mostró, Dios me dijo. Y el Señor le dice, yo no les he hablado, porque si yo les hubiera hablado a ellos, ellos estarían en mi secreto, aquí en mi palabra, estarían escudriñando mi palabra y darían a conocer mi palabra al pueblo, le darían a conocer mi palabra al pueblo de Israel y a la iglesia comprada a precio de sangre. ¿Quieres tú saber cuál es la palabra profética a la cual debemos estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro? Necesitas escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra profética. Ninguna otra palabra que otro traiga, que diga que el Señor le envió y que el Señor dijo y que el Señor le mostró, no viene de parte de Dios. Espíritu de adivinación es este y no es palabra de Dios. La palabra profética, mi amado, es la palabra de Dios a la cual tú haces bien en estar atento como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mi pregunta es, ¿puedes tú estar viviendo tus momentos de adversidad? ¿Has entendido o has podido comprender que tu enemigo no es tu vecino, ni tu prójimo, ni el que está cercano, ni el que está lejano, sino que tu enemigo se llama Satanás y es el enemigo de tu vida y es el que te ha alejado de Dios y el que te ha levantado problemas y adversidades para que no te dejen ver la gloria de Dios? ¿Has podido tú entender que nosotros somos parte de la nueva Jerusalén? ¿Eres tú parte de la nueva Jerusalén? La Jerusalén de Dios, la que descenderá del cielo ataviada como una esposa para su marido. Dice la palabra del Señor que Jesucristo, Yahshua Mashiach, es la piedra del ángulo, la cual los edificadores rechazaron, y que nosotros somos construidos sobre esa piedra, sobre esa base, nosotros como piedras vivas construidos en él. Una ciudad con 12 columnas que son los 12 apóstoles del Cordero, que eran los primeros que predicaron el mensaje del Evangelio del reino del Señor Jesucristo. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Le has entregado tu vida al Señor? ¿Has podido entender que tú sin Dios no eres nada? Que si esta noche tú pasaras a la eternidad, si no tienes al Señor en tu corazón, vas a pasar una eternidad alejado de Dios. Dios te está llamando. Dios nos está llamando en este momento a que le entreguemos nuestro corazón. El Señor dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Si aún no le has entregado tu vida a Cristo, este es el momento de hacerlo. Si tu vida está pasando por necesidades, por aflicciones, por problemas, hay un gran monte que te separa de la presencia del Señor. Este es el momento de decirle a ese monte, ¿quién eres tú? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si tú estás pasando por problemas y quieres pedirle al Señor en esta noche que el Señor derribe ese monte, solamente tienes que decirle por fe, Señor, yo sé en esta noche, en este momento, que estoy pasando por problemas, que estoy pasando por dificultades, que estoy pasando por adversidades, que tengo un enemigo más fuerte que yo, que se llama el diablo o Satanás, que tiene un ejército poderoso. Pero Señor, en esta noche,
Reconozco que tú eres mi Señor, que tú eres mi Rey y que mayor eres tú el que estás conmigo que el que está en el mundo. En tu nombre, Señor Jesús, yo te pido, Señor, derrota al enemigo, derriba ese monte, Señor, levántame en alto, Señor, hazme más que vencedor por medio de tu Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, declaro que en Cristo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Ahora, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, estás pasando esos momentos de dificultades, de problemas, no estás en un abismo donde no has tocado fondo y estás suplicando por ayuda, el Señor te está extendiendo hoy su mano y diciéndote, dame, hijo mío, en tu corazón. Mañana quizás pueda ser tarde. Solamente tienes que hacer una oración de fe. Entrégale tu vida al Señor. Pídele al Señor que entre en tu corazón y cambie tu vida. Dile simplemente en este momento estas palabras. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Borra mis pecados, limpia mis rebeliones, lléname de tu presencia y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy posesión única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, te doy gracias, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Ahora, lo único que te queda hacer es, número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus peticiones, llévale tus inquietudes, llévale tus acciones de gracias, tus tristezas, tus alegrías. Habla con Él y ten la certeza que Dios está allí para escucharte. Ten la certeza que Dios te dará respuesta a tu oración. Número 2, empieza a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia. Empieza a leer la palabra, a escudriñarla desde el Evangelio del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, empieza a escudriñarla y pídale a Dios en oración que a través de su Espíritu Santo, Él te ilumine su palabra. Número 3, si busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predica el mensaje completo del reino de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar donde congregarte, házmelo saber. Que si está en mi posibilidad, en mis fuerzas, yo buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje, el evangelio del reino del Señor Jesucristo, para que te puedas congregar. Ya con eso terminamos. Le vamos a dar gracias al Señor por esta noche, por este tiempo. Gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga a todos ustedes los que nos han acompañado a través del internet. Muchas gracias por acompañarnos a este programa, Una Palabra Viva y Eficaz, y será hasta mañana, si el Señor así lo permite, a las 9 de la noche, en su tiempo de oración, y luego el programa Una Palabra Viva y Eficaz. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia, alce sobre ustedes su mano
y pongan ustedes paz. Bendiciones para todos y hasta mañana si el Señor así lo permite.